Continuamos con el Sermón de la Montaña, en el que Cristo nos deja la síntesis y la médula de la moral cristiana, la máxima perfección que puede el hombre alcanzar en esta vida. El domingo pasado el Señor se nos revelaba como el divino legislador, aquel cuya autoridad está por encima de la misma ley que Dios, por medio de Moisés, había dado en el Antiguo Testamento. La ley del Nuevo Testamento es más perfecta. Jesucristo con su ley penetraba hasta el fondo del alma, hasta el pensamiento mismo del hombre. Señalaba como pecado no solo el hecho consumado, sino incluso la intención misma de pecar. Dice San Jerónimo: nuestro Señor, quitando la vicisitud, evita las causas de los pecados. Con la ley se enmienda la culpa, pero aquí se evitan los pecados en sus principios. Habéis oído que se dijo tal cosa, pero yo os digo tal otra. ¡Qué autoridad la de Jesucristo! Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Qué ocurrencia la del Señor, amar a nuestros enemigos. Parece una necedad, algo imposible de cumplir. ¿Cómo cuesta? Y sin embargo no es imposible. Es un precepto de Dios, es un mandato de Jesucristo, es un deber cristiano. ¿Y en qué consiste este deber y este amor? Tres cosas diremos. La primera es insistir en algo que hemos dicho el domingo pasado. No hay dos dioses, un Dios malo del Antiguo Testamento y un Dios bueno del Nuevo Testamento. No. El mismo Dios que legisló la ley antigua es el que legisla la ley nueva. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Habéis oído. ¿De quién lo habéis oído? ¿Quién dijo eso? ¿Dios? ¿Moisés? ¿Los profetas? No. Lo habéis oído de vuestros rabinos, que adulteraron, que falsificaron la ley que Dios le dio a Moisés. Habéis quebrantado los mandamientos de Dios y observáis la tradición de los hombres, les va a decir el Señor. Lo que está haciendo Cristo acá es condenar la justicia farisaica. Escribe el padre Castellani: Cristo condena la, entre comillas, santidad de los escribas y fariseos, que no solo habían abrumado la ley de Moisés con sus mandatos supererogatorios, sino que de hecho la habían cambiado. Fenómeno general en todas las morales. El núcleo primitivo y vivo de la moral se concreta primero en mandatos positivos de la autoridad, los cuales terminan, si no se tiene ojo, por hacer desaparecer el núcleo. Y así, la moral viva puede ser sustituida por la moral formalista y rutinaria, el convencionalismo muerto, cuyo extremo es el fariseísmo. La moral se va en follaje y palabrería, primero vaciándose por dentro y después se llena de hipocresía. Ese es, en suma, el proceso, que puede ser muy largo y tiene varios grados. Acá Cristo entonces está condenando la justicia farisaica. En una de sus tantas controversias con los fariseos, citando al profeta Isaías, Cristo dirá de ellos: en vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres y no mandamientos de Dios. Eso eran los fariseos. El ojo por ojo, diente por diente del Antiguo Testamento era la llamada ley del talión, que en realidad, como bien enseña San Agustín, esa ley refrenaba la venganza. O sea, disponía que el castigo merecido
debía ser proporcional a la culpa cometida y no ir más allá de la culpa. El amor y la misericordia de Dios recorren todo el Antiguo Testamento, abundan en cada una de sus páginas. Más aún, no se entiende el Antiguo Testamento si no descubrimos en él una historia de amor de Dios por el hombre. Esto es entonces lo primero. Lo segundo que diremos es que Cristo no me pide sentir por mi enemigo la simpatía o el afecto sensible que puedo sentir por un amigo. Lo que me pide es que si yo siento un rechazo natural hacia aquel que me ha ofendido o que me ha hecho algún daño, que ese rechazo no se convierta en odio. Me pide el Señor que no alimente en el corazón la venganza pecaminosa. Subrayo pecaminosa porque existe una venganza que es virtuosa, una venganza lícita, una venganza que brota de la caridad y que está ordenada a restablecer la justicia. Comentando este pasaje del Evangelio, escribe San Agustín: aquí no se prohíbe aquella venganza que puede aprovechar para corregir a otros. Con todo, ella pertenece a la caridad. Algunos hombres santos han castigado algunas veces con la muerte ciertos pecados, con el objeto que sirviese de escarmiento a los que viven y sirviese de castigo a aquellos a quienes imponían la pena de muerte, no para que la misma muerte los dañase, sino para que no creciese el pecado si vivían. No es esta entonces la venganza que Cristo me pide rechazar, la virtuosa, no, me pide rechazar la venganza pecaminosa. Me pide también que rece por mi enemigo, porque también mi enemigo tiene un alma creada a imagen y semejanza de Dios y redimida por la sangre de Cristo. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen. Al que te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. El amor a los enemigos es un mandato que emana, que brota del amor a Dios. En su primera carta escribe San Juan: el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Si no amo a mi enemigo, es porque no amo a Dios o porque lo amo demasiado poco. Si amo a Dios de verdad, debo amar a todos los que Dios ama, incluso a mis enemigos, porque también por ellos Cristo murió en la cruz. Esto es lo que me pide el Señor. Me pide asimismo, y esto es lo tercero que diremos, que si mi enemigo o aquel que me ha hecho algún daño se arrepiente, lo sepa perdonar. Ya hemos señalado en otras ocasiones cómo debe ser este perdón. Ahora solo me limito a recordar que no ha de ser sin condiciones. El perdón incondicional, el perdón irrestricto, desordenado, alimenta la injusticia, alimenta el delito, alimenta la corrupción, la impunidad. No es eso lo que Dios quiere. Cristo nos manda a ser buenos cristianos y aún perfectos, como el Padre que está en el cielo, pero no nos manda a ser tontos. Y si no nos manda a ser tontos frente al ofensor privado, menos nos manda a ser cobardes frente al enemigo público. Para los enemigos de la fe, de la iglesia, de la patria, de la familia, de la verdad, del bien común, no debe haber perdón si no hay arrepentimiento y reparación de parte del ofensor. O sea, amor y perdón no son sinónimos, como normalmente se los confunde. No, en cuanto al amor, debo amar a mis enemigos y rogar por mis perseguidores. Y en cuanto al perdón, debo perdonarlos solo cuando estén arrepentidos. Por último, quiero mencionar acá que este mandato divino, esta doctrina eminentemente cristiana, por un lado es ignorada por muchos católicos y por otro lado es declamada hasta el hartazgo, pero no practicada. Es característica de los fariseos la inmisericordia y la crueldad.
hablan de inclusión, de apertura, abren sus puertas para todos, menos para los católicos cabales. Con honrosas excepciones, lo vemos hoy en los que ocupan cargos de autoridad en la Iglesia. Cualquiera, por hereje o inmoral que sea, tiene lugar en ella. En cambio, para el que es fiel al Evangelio, a la tradición y al magisterio, para él la exclusión, la pena, la censura, el castigo. Esto explica en gran medida por qué la Iglesia está como está. Recemos por ella, tanto por su jerarquía como por todo el pueblo fiel, para que todos seamos fieles a la doctrina y al ejemplo de Jesucristo. Todo lo que Él enseñó con las palabras en un monte, lo demostró con la vida y con la muerte en otro monte, en el Calvario. En la cruz amó a todos y rogó por todos, amigos y enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en cuanto al perdón de los dos ladrones crucificados con Él, el Evangelio dice que uno se arrepintió. Señor, acuérdate de mí. Y a ese es al que perdonó Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a entenderlo y sobre todo a vivirlo, que es lo más difícil. De manera que nuestra conducta ante los demás y principalmente ante Dios sea sin melodramas, sin palabrerías, sin sensiblerías, sin hipocresías, sino que nuestra conducta sea siempre y en todas partes una conducta digna de un discípulo de Cristo Jesús. Que así sea.